entre Panamá. Panamá y Perú tienen mucha historia en común. Incluso de Panamá partieron hacia la conquista del sur. Y en Perú se tuvo el virreinato del Perú, el cual tuvo muchas relaciones con Panamá durante mucho tiempo y sigue teniendo relaciones, por supuesto, nuestros hermanos peruanos con Panamá, en donde estamos, por supuesto, estamos haciendo algunas cosas en beneficio de Panamá también y también cómo podemos entrelazar nuevamente esos vínculos que tenemos con el Perú. Eh, Nosotros, vuelvo y repito, con Perú siempre hemos tenido una relación. Recuerden que cuando todo el oro del sur salía de acá, principalmente del Virreinato del Perú, llegaba a Panamá, pasaba por el camino de cruces, llegaba a Portobelo, en Portobelo se encontraba la aduana en ese momento y de ahí se contaba y se cuantificaba cuánto era lo que iba no solamente en oro, sino en otros productos más hacia Europa. Entonces siempre hemos tenido una relación muy cercana con los peruanos y por supuesto en esta ocasión nos encontramos acá entrelazando esos vínculos que tenemos con nuestros hermanos peruanos y van a haber muchas cosas buenas para Panamá, eso se los aseguro. Estamos también, por supuesto, conversando con respecto al tema minero. Perú tiene mucha experiencia con respecto a ese tema. Tenemos, por supuesto, también la oportunidad de aprender de ellos, bueno, de aquí, del Perú. Tenemos la oportunidad de saber cómo ellos han desarrollado este sector. Entonces tenemos la oportunidad también de ver cómo también las cosas, los errores que se han cometido, no cometerlos allá en Panamá. Y también nosotros en Panamá podemos hablar con ellos acerca de los errores que nosotros cometimos como panameños también. Entonces hay una relación muy estrecha en temas mineros, en temas de comercio, en temas también de, de relaciones diplomáticas entre Panamá y el Perú. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo acá, tratando un poco de hacer ese acercamiento. Y vuelvo y repito, en temas mineros, que es una de las razones por las cuales estoy aquí, y les agradezco también a todo el empresarios, colegas, eh, también colaboradores de muchas de las empresas a las cuales hemos visitado, que nos han atendido súper bien y por supuesto todos están anuentes de lo que nosotros vamos a hacer en Panamá. Así que por ahí próximamente, no quiero adelantarme, pero vamos a tener muchas cosas buenas con Perú próximamente. Así que estamos acá y como saben, nuestro programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible, con este su servidor Roderick Gutiérrez. Ya hemos transmitido desde Estados Unidos, desde Bélgica, desde Francia, desde Chile, también lo hemos hecho desde Inglaterra, lo hemos hecho también desde donde más hemos transmitido, en México, y ahora estamos transmitiendo desde Perú. Así que ya este programa Medio Ambiente y Progreso se ha convertido en un programa internacional, del cual también estamos, para los que nos están escuchando por Cable W Continente, estamos transmitiendo también en vivo en YouTube, Medio Ambiente y Progreso, y también en vivo en Instagram, Medio Ambiente y Progreso. Entonces vamos a tener un invitado el día de hoy, del cual vamos a hablar de algunas cosas interesantes que pasaron la semana pasada. Y bueno, también, como he estado fuera de Panamá, para que me cuente un poco también qué ha estado pasando esta semana, ¿no? Allá en Panamá. Así que dentro de poco vamos a tener aquí con nosotros a Abel Oliveros, ya lo tenemos en Instagram también, para que lo puedan ver en Instagram, lo puedan escuchar en KW Continente y también lo puedan ver en YouTube. A ver, como todo esto es, y nosotros no vamos a cambiar, nosotros siempre vamos a hacer lo más natural posible, lo menos producido posible. Así que como todo esto es en vivo, a ver, te pido que le bajes el volumen al Instagram para que no haya ese feedback entre eh, la transmisión por Zoom y el Instagram. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenos días, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? No sé si me escucha. Sí, te escucho perfectamente.
Bueno, he estado Ok. súper bien, gracias por preguntar, con frío, que me encanta el frío. Y bueno, estamos así aprovechando, ¿no? Un poquito el invierno acá en el sur. ¿Cómo está todo Me por alegro. Panamá? Bueno, muy bien. Y acá en Coclecito lloviendo un poco, la verdad. Está lloviendo bastante. Pero bien, gracias a Dios. Los días pasando después del foro que tuvimos la oportunidad de participar, con altas expectativas de que el gobierno pronto pueda realmente darle una solución a este tema. Eh, y bueno, que la economía vuelva a circular, que es lo que más claman las comunidades. Ese es más que todo nuestro objetivo y eso es lo que tratamos de transmitir cada vez que tenemos esa oportunidad de estos espacios como el que usted siempre nos da la oportunidad de que el país pues conozca que hay un porcentaje de la población en el interior del país de que sí ve muy positivo el proyecto minero. Así que bueno, sí, casualmente una de las cosas que me preguntan mucho acá en Perú es cómo llegamos nosotros a esto. O sea, cómo cometimos este error realmente. Sabemos que había muchas cosas que se podían corregir, algunas cosas que se podían discutir, pero sin embargo, el tema de cerrar las puertas al sector minero, eso fue un error, porque aquí he podido corroborar, y no solamente porque estoy acá ahora mismo en Perú, sino porque lo sabemos y lo hemos visto con muchos, durante mucho tiempo. Perú realmente es el país que es hoy en día producto de la minería. Cómo la minería desarrolla otros sectores, cómo la minería ha ido evolucionando y ha dejado de ser tal vez el sector satanizado, mal visto, a ser el sector productivo más respetado del país. Y no solamente en Perú, sino también en Chile. Algunos dicen que es que acá hay desierto, que acá no hay árboles, que acá se puede hacer minería porque no hay bosque y están totalmente equivocados. La minería se hace donde está el yacimiento y se tiene que trabajar con lo que se tiene alrededor. Si te toca trabajar en el desierto, bueno, tienes que ver las condiciones con las cuales vas a trabajar. Si te toca trabajar en la cordillera, tienes que ver las condiciones de la cordillera son totalmente diferentes a las que están a nivel, las condiciones que están a nivel del mar. Y si te toca trabajar en el área del Amazonas, porque Perú, Bolivia, igual que Brasil, también Venezuela, tienen área amazónica, les toca trabajar con bosques y áreas tropicales. Entonces, la minería siempre va a estar evolucionando y siempre va a estar tomando en cuenta el entorno. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque no solamente se hace minería en áreas desérticas, se hace minería donde el yacimiento se encuentra y las decisiones que se toman para hacerlo de una forma eh, ambientalmente amigable tiene que ver de acuerdo a cómo lo está llevando, digo, mejor dicho, dónde se va a llevar la minería. Tú hablaste hace un momento acerca del tema de económico. Yo quiero que me menciones un poco porque del foro de la semana pasada se dividió en dos bloques. Uno de los bloques fue el tema económico y el otro bloque fue el tema ambiental. Pero toquemos el tema económico. A ver, cómo está la economía, cómo sigue la economía y qué es lo que está esperando las comunidades con respecto a este tema. O qué le pedirían también al gobierno con respecto a este tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo la verdad que podía escuchar ese día a través de los diferentes expositores muy ilustrados y había algunas ideas que me llamaban la atención acerca. Han nacido empresarios de las comunidades, en el caso del Perú, y veía yo reflejado un poco eso en mí, pero no solamente en mí, sino ver esas oportunidades que puedan llegar a emprendedores de la zona que pudiesen desarrollar empresas gracias a esta oportunidad. Y la comunidad al final ha sido muy golpeada económicamente y eso trae como consecuencia muchas cosas, ¿no? Les puedo mencionar de que el tema de la minería informal es
una de las actividades a la cual se está dedicando la gente en la zona justamente por no tener oportunidad. Y me toca conversar a diario con gente en la zona, decir, o sea, yo no quiero hacer esto, no tengo otra opción, no hay trabajo, no tengo otras oportunidades y me encantaría de que la mina pueda volver a operar porque yo era operador de equipo pesado, por poner un ejemplo, o yo era soldador, o yo era mecánico industrial. E inclusive hay casos de gente con educación universitaria. Tengo a alguien muy cercano a mí que me dijo, yo me gradué de maestro, después hice maestría y bueno, tuve la oportunidad de estudiar fuera del país. Y no me dediqué a la educación porque vi en la mina una oportunidad de ganar un poco mejor y de hacer una carrera profesional. Y hoy en día estoy en la nada, no tengo empleo, como si no hubiese estudiado. O sea, estos casos dan cierta nostalgia porque todos sabemos que para estudiar los grandes sacrificios que hay que hacer, sobre todo alguien que viene de las zonas donde nosotros estamos, donde hay muy pocas oportunidades y donde pocos jóvenes logran educarse. Entonces, al ver esta realidad en las comunidades, podría yo decir que me identifico mucho con lo que decían los expositores acerca de que las comunidades tienen ese derecho y tienen esa capacidad también de desarrollar empresas, de crecer profesionalmente, porque después del cese de la mina, lo que ha habido aquí es una crisis económica enorme y se siente, o sea, la gente pide a gritos que necesitamos empleo, que necesitamos economía, que no hay nada y prácticamente eso es lo que a veces quisiéramos en esta región, que el presidente o el ejecutivo tome una decisión urgente, porque la verdad que el hambre, y me disculpan por no decirlo así tan claro, pero es que el hambre no espera, o sea, las necesidades no tienen esa paciencia que tienen los tiempos políticos, la urgencia con la que uno quisiera que las cosas cambien para bien, no solamente a nivel personal, sino a nivel de la comunidad, a nivel colectivo, que la gente está desesperada, no tiene empleo y no hay oportunidades. Entonces la economía está mal en la región y es lo que nosotros pues a gritos pedimos, que haya una solución urgente. Claro, exactamente, y es lo que nosotros también pedimos como Cámara Minera de Panamá, porque conocemos lo que es la realidad de otros países y también conocemos la realidad de Panamá. Panamá ya ha pasado por esto en varias ocasiones y realmente la economía de Panamá se ha visto afectada. Lo que te estaba diciendo era que nosotros en la Cámara Minera de Panamá, claro, porque nos dedicamos a esto durante mucho tiempo, más de 35 años, sabemos cuáles son los beneficios que realmente puede llevar la minería. La minería en Panamá realmente ha tenido un retroceso, o mejor dicho, un estancamiento por más de 50 años, porque sabemos que los principales yacimientos se encontraron en la década de los 60. Hubo un momento en que el gobierno, o sea, liderizado por una persona que no vamos a mencionar, no vamos a personalizar la minería en Panamá, pero impulsó de que muchos panameños salieran a estudiar temas mineros fuera de Panamá. Y eso hizo que, ¿por qué? Porque había una proyección a largo plazo de lo que se iba a hacer en Panamá. Vuelvo y repito, los principales yacimientos se encontraron ya en la época moderna, se encontraron en la década de los 60. Pero la relación, o sea, o la actividad minera en Panamá siempre ha estado, porque incluso en la época precolombina existía minería y nosotros, los seres humanos, estamos ligados totalmente a la minería. O sea, incluso en todos los sectores. Nosotros no hay un solo sector el cual no dependa de algo o de algún tipo de actividad con respecto a la minería. No lo hay. Y nosotros en Panamá tenemos los yacimientos y tenemos la posición geográfica, tenemos la infraestructura para poder desarrollarnos de forma eficiente, de forma amigable con el ambiente, de forma amigable con la parte social. Las relaciones que hemos tenido, como dije, con Perú han sido históricas. Desde antes de que se formara la República de Panamá ya había una relación con respecto a temas mineros. No tan fuerte, pero sí lo había, incluso siendo un país de paso. Por otro lado, también minas en Panamá se comenzaron a construir ya de forma moderna desde el año 1927, que fue cuando se comenzó a construir la mina de Remansa, que es una mina subterránea. Y también tenemos la de Cañaza, también tenemos otras minas más que se estaban desarrollando en Panamá de una u otra forma
rudimentaria o con la tecnología que había en ese momento. Pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos, o sea, muchos de nosotros comenzó en temas mineros, nosotros no teníamos una mina en Panamá cual ir a ver y moderna y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos para el futuro. O sea, nosotros teníamos que salir de Panamá para poder ver una mina y me tocaba venir al Perú, a Chile, a República Dominicana, a México. Hoy en día tenemos una mina que nosotros como panameños podemos ir a visitar y que sería bueno también, y esto es un llamado que le hacemos al gobierno que permita hacer las visitas nuevamente porque es necesario que el panameño, si va a tomar una decisión, la tome en base a la información y no en base a mentiras, en base a mitos o en base a engaños, que realmente es por donde se van algunos de estos grupos que adversan a la minería. Como dije anteriormente, ya Panamá en la época moderna ha pasado esto por varias veces lo ha pasado, y sin embargo, ya es hora, Panamá se lo merece, Panamá necesita realmente crecer económicamente y ya está demostrado que la minería es la columna vertebral de esa economía. ¿Y por qué digo que ya lo ha demostrado? Porque en 2024 y 2025 nos está dando la razón. 24 sectores de la economía de Panamá se vieron afectados por la paralización del proyecto Cobre Panamá. Está demostrado, son cifras que se pueden medir, hay números que podemos comparar con lo que había anteriormente. Y sin embargo, nosotros estamos perdiendo como país, mientras otros países se están aprovechando. Y a ver, tú dijiste algo muy importante, el hambre no espera. ¿Cómo está la situación de muchos de las personas que de una u otra forma, o mejor dicho, dime, ¿qué era lo que la comunidad, no estamos hablando del minero per se, no estamos hablando del operador de grúas o de equipo pesado, hablemos de la comunidad? ¿En qué se beneficiaba la comunidad? ¿Cuáles eran los trabajos que se hacían en la comunidad de los cuales se beneficiaban por tener el proyecto Cobre Panamá al lado? Sí, bueno, hay una gama o una cartera de beneficios que tenían las comunidades y que a medida pasaban los años, el desarrollo del proyecto, se iban viendo ciertos reflejos de ese trabajo. Por ejemplo, una de las cosas en las que más permeó y que digamos que ha quedado como esa huella para siempre es en el tema educativo. Okay. Me consta de que muchos jóvenes de la zona lograron estudiar gracias a la oportunidad que les daba la mina. Y eso empezó a cambiar desde hacer la carretera, porque recuerdo que antes la carretera que existía era inaccesible. Esa era una carretera que solamente podían andar vehículos 4x4 y en algunos momentos del año no se podía transitar por el tema de lluvias, etc. O sea, al cambiar la carretera ya le daba las oportunidades a jóvenes a salir a una escuela, a un IPT, a estudiar una carrera diferente, porque recordemos de que antes de la mina aquí solamente había educación básica y educación de premedia. Ya después de eso, cuando la llegada de Petaquilla a la zona, Petaquilla donó un IPT a la comunidad, un instituto profesional técnico donde se empezaron a formar jóvenes en electromecánica, turismo, electricidad, comercio. Eso eran más que todas las carreras principales que se dieron en eso. Entonces, que ya hubo un cambio, o sea, el tema minero provocó un cambio. Ya después, cuando vino el tema de Minera Panamá, fue mejor porque entonces se empezaron a dar becas, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de jóvenes que estudiaban ya en la premedia, en la media y a nivel universitario también. Y eso dejó huellas enormes porque muchos jóvenes sacaron licenciaturas, ingeniería, carreras técnicas, que hoy en día cuentan con esos títulos, lastimosamente no tienen dónde aplicar ahora porque no hay empleo, pero sí hubo cambios, o sea, eso se nota y se siente, porque normalmente la gente de acá de las comunidades no tienen esas oportunidades, y hoy en día usted puede venir a la región y puede encontrarse cualquier muchacho joven que haya logrado estudiar con esa capacidad de desarrollarle un tema de conversación al respecto de minería o temas económicos o cualquier otra ciencia,
porque lograron prepararse. Eso no existía antes, y esos son cambios culturales que la verdad que hay que aplaudir y que se dan gracias a la llegada de estos proyectos, porque en el tema del gobierno nunca existía estas oportunidades, o sea, no se veían y eran muy pocos los que lograban tener ese tipo de ayudas. Recordemos que los gobiernos funcionan con políticas. Si estás en mi partido, te ayudo. O sea, ahí no hay meritocracia, lo que hay es populismo, etcétera. Entonces, en el tema de la mina se le da oportunidad a la gente que tenía las calificaciones y muchos jóvenes cambiaron su nivel de vida. Aparte de eso, el tema del empleo. El empleo era muy importante para la región porque era lo que provocaba que la gente pudiese cambiar ese nivel de vida. Y eso es básico y es lo que prácticamente la gente de la zona está llorando. Esos días donde había empleo siquiera, o sea, ahora no hay empleo. Y esos eran los cambios que yo le puedo mencionar. Hoy en día yo pudiera decir que dentro de los errores que la empresa cometió fue el no comunicar a tiempo qué era lo que hacía. Por ejemplo, muy poca gente en el país sabe de la cantidad de jóvenes que lograron estudiar. Y quizás en esta carrera de querer comunicar muchos datos se le pasan, pero si lo hubieran hecho paso a paso, el país estuviera informado de que realmente el proyecto sí brindaba beneficios. Claro. En ese sentido también ayuda a nivel social a las comunidades con mejoras de camino, apoyos a los centros de salud, apoyos a las escuelas, mobiliario, comida, etcétera. Esos eran beneficios que estaban tangibles, pero que quizás no se comunicaron y hoy en día ya no están. Inclusive puedo decir de que la mina tenía programas de educar a jóvenes en temas de turismo. Se logró al menos sacar una promoción porque se empezó a hacerlo con muchos jóvenes más, pero era un programa nuevo que la mina apenas empezaba a implementar, porque es importante que el país sepa de que la mina no tenía 30 o 40 años aquí operando, o sea, la mina apenas iba a cumplir 24 años, si no me equivoco, de haber empezado a operar después de su construcción. Entonces, a veces se le quiere exigir a esta industria más de lo que se le pudiese exigir a cualquier otro sector en Panamá, porque recordemos, aquí hay muchas multinacionales también en Panamá que no son o que no han brindado los beneficios que brindaba la mina. Y no es una cuestión de crítica, pero si hacemos esa comparación, la mina por mucho realmente beneficiaba a las comunidades. Entonces, ahí es donde yo creo que me parece injusto que quererle cargar todo a la empresa cuando no se investiga realmente cuántos años tenía la empresa operando aquí en la región. No eran ni 4 años, si no me equivoco. Entonces, esos beneficios tangibles que hoy en día no se están extrañando por parte de la población. Aparte de eso, de que hablando del distrito donde yo estoy, que es un distrito nuevo, que tiene muy poca recaudación o casi nada de recaudación, la esperanza del desarrollo de este distrito a nivel de turismo, carretera, etcétera, salud, educación, era por la regalía y por los ingresos que provenían del tema minero. Pero no llegaron. Y no es por culpa de la mina, porque la mina pagó. No llegaron por culpa de la burocracia, de los gobiernos, etcétera. Independientemente, no llegó al tesoro municipal esos ingresos que tenían que llegar, que eran necesarios, y que iban a llegar muchos más si la mina estuviera operando, porque había una planificación para desarrollar este distrito en base a los ingresos que iban a llegar del proyecto minero. Pero se cerraron las puertas y es lo que nosotros como panameños del interior hacemos como ese llamado a la gente que sigue detestando el proyecto minero, que quizás para los que viven en Panamá o en provincias o tienen otro tipo de empleo, que sienten que no está relacionado con la mina, que para mí no es así, porque yo creo que todo está relacionado. Aunque ellos sientan eso, acá en Panamá sí había, acá en el interior, perdón, en Coclecito, sí había un grupo de panameños que dependían directamente de la mina como tal, y que no solamente dependían, sino que también existían grupos comunitarios que estaban organizados para vigilar cómo se llevaba este proceso minero. Inclusive había grupos que se encargaban de monitorear la calidad del agua que no pertenecían a la mina y que trabajaban con ONGs independientes a la mina. Entonces, sí existía, yo creo que sí se debe fortalecer, por supuesto, pero no era lo que se ha pensado de que era una mina irresponsable con el ambiente, ¿no? Para mí era un proyecto que se estaba llevando de una manera muy robusta, de la mano con el ambiente.
lastimosamente pues no se comunicó a tiempo todos estos beneficios que le acabo de mencionar, beneficios sociales, educación, empleo, ayuda a los productores locales, que creo que iban en ese camino a desarrollarse. Quizás se quedaron estancados, pero no se pierde la esperanza de que eso se pueda volver a dar, porque producir de una manera comercial y técnica requiere de inversión, y a veces el productor rural pequeño no tiene para pagar un ingeniero agrónomo o un técnico para que le ayude a supervisar sus cultivos, para que le ayude a mejorar sus técnicas, para que le consiga inclusive semillas mejoradas que le ayuden a tener mejores rendimientos, abonos, mejoramiento del suelo. Todo este tipo de cosas implica inversión que a veces el productor de la zona no lo tiene. Entonces ahí es donde entraba la mina a jugar un rol súper importante, porque ellos llegaron a ayudar a ese productor que tenía la idea, a organizarlo, a tratar de darle un apoyo. No necesariamente era efectivo, sino un apoyo técnico, un apoyo en abono, un apoyo en capacitaciones, todo este tipo de cosas que hoy en día no están y desaparecieron de un día para otro. Y también lo más importante, desapareció el mercado que era el que compraba la producción a la gente de la zona. Entonces todas esas cosas son esos beneficios que no están ahora y que por supuesto tienen como consecuencia en la región falta de oportunidades, falta de economía, crisis económicas, diserción escolar, aumento de la inseguridad, minería ilegal, minería informal o artesanal, un aumento de este tipo de actividades que no permiten ni siquiera al que se dedica a eso poder salir adelante. Todas estas consecuencias están presentes hoy en día, y por eso es que nosotros queremos como decirle al Ejecutivo: señor presidente, quisiéramos que usted tome una decisión urgente, porque no podemos esperar más. Yo te mencionaba algo antes importante acerca de cómo como panameños hemos estado relacionados con la minería desde tiempos de antaño. ¿Por qué? Antes de que llegara la minería aquí ya existía la minería artesanal. Quizás no alcanzaba para desarrollar una persona, pero ya la gente lo hacía. E inclusive tenemos datos de que los hallazgos que se han hecho en el área de Coclé, de hallazgos arqueológicos que tienen que ver con oro, el oro que se localiza allá, venía de estas montañas, de las montañas de Petaquilla, de Palmilla, de Belén, de Caimito, porque había mucho oro. Hay huellas en estas montañas de que los españoles sacaban oro de acá. Entonces la minería como tal ha estado presente desde el inicio de la historia del Istmo. No podemos ahora desconocer de que no está, como usted decía, ha estado la minería presente desde el inicio del desarrollo de nosotros como seres humanos, porque si no, no hubiéramos pasado de andar, digamos que de donde inició el hombre a hacer el fuego, de todo eso no hubiéramos pasado a construir lo que existe hoy, ¿no? Todas las herramientas, todos los utensilios que el hombre fue desarrollando a medida como avanzaba. Entonces, sí está interconectada la minería, no solamente con el tema de transición energética, energías renovables, sino en todos los aspectos: la agricultura, la industria, la tecnología, en todo lo que implica como tal el ser humano desarrollarse y seguir creciendo como civilización. Está la minería presente y no podemos desconocer esa realidad. Claro, y tú acabas de decir algo muy importante. Nosotros estamos ligados y lo hemos dicho un millón de veces. El que no lo quiere entender o el que no lo quiere aceptar, bueno, está en sus derechos, ¿no? Nadie aquí va a obligar a nadie a que entienda o que ahora, porque ya tenemos los números y tenemos las pruebas, aprueben la minería, ¿no? De eso no se trata este programa, y de eso no se trata la docencia. La docencia solamente es dar la información correcta, no dar la mentira, no hacer alarde de mitos y de eh, información que no sea la real, para poder ganar like, para poder ganar seguidores o para poder decir que sé más que el otro. No, de eso no se trata este programa. Este programa se trata de traer a las personas del área, traer a los especialistas, traer a las personas con la experiencia y que cuenten ellas mismas su realidad. De eso se trata este programa. Y vamos a hablar de todos los programas, y aquí hemos invitado también a los que versan a la minería, los hemos invitado. No quieren venir al programa, pero sin embargo, y nos hemos encontrado, y eso es una cosa que me llama mucho la atención también, ahora que estamos hablando de ese punto,
me llama mucho la atención porque esas personas que adversan a la minería y que se jactan diciendo por redes sociales y yendo a la radio y todo a todos los medios para decir que la minería es mala, mata, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo me encuentro personalmente con ellos, o sea, sin las cámaras, sin el Instagram, sin nada, son personas que realmente entienden que es necesario, pero ellos tienen que hacer su trabajo. Por eso es que yo le digo muchas veces, yo no los juzgo, porque si de eso ganan dinero, si de eso viven, ellos tienen que hacer su trabajo. Pero la cuestión es que, y ahí sí hay una mea culpa, lo hemos dejado hablar solo por mucho tiempo. Entonces ya basta de que solamente una parte o una cara de la moneda sea la que se muestre. Es necesario que ustedes de la comunidad, que las personas que nos están escuchando, los que trabajaron ahí, los que conocen del sector, ya salgan a hablar y digan las cosas tal cual como son. En 2023 habíamos muy pocas personas hablando acerca de minería, 2022 menos y de ahí para atrás menos personas. Entonces, por eso es que es necesario, y no solamente en Panamá, también en todos los países, porque aquí en Perú también hay ese problema, el problema de la comunicación, y eso es una cosa que estamos tratando de cambiar, y digo estamos tratando de cambiar porque realmente nos estamos agrupando un grupo de profesionales y de personas de varios países, y nos estamos tratando de que realmente eso que sucedió en Panamá no se replique en otros países más. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros dependemos de una u otra forma de la minería. Y no solamente porque dependemos y ahora nos tomemos como hoy los pobrecitos que ahora necesitan la minería para poder vivir, no, sino es que la minería trae desarrollo, trae de desarrollo a otros sectores. Tú dijiste algo hace un momento muy importante, que hay personas en Panamá que dicen que ellos allá no se vieron perjudicados. Los números no nos dejan mentir. La provincia con mayor afectación en temas económico producto de la paralización del proyecto Cobre Panamá fue la provincia de Panamá. La mayoría de las personas que trabajan ahí son de la provincia de Panamá y de ahí los otros es Chiriquí, Colón y de ahí vamos entonces bajando hasta la misma comarca que tenía personas trabajando en la comarca. Entonces todos nos vimos afectados y si yo hago una encuesta ahora mismo y la hago anónima, yo digo, ¿ustedes conocen a alguna persona que se beneficiaba o tenía alguna relación con el proyecto Cobre Panamá y que hoy en día está cesante? Muchos, o cuidado que más del 90% me va a decir que sí, porque hoy en día ya sabemos, los números no nos dejan mentir y sabemos cómo está afectada la economía. Incluso, no solamente los que adversan en redes sociales, había muchos sectores de la economía que también no nos apoyaron durante el 2023, nos dieron la espalda, miraron para otro lado y decían, no, pero es que ese no es mi sector, yo no voy a hacer nada. Y hoy en día nos están buscando porque se dieron cuenta que su sector también se afectó producto de esto. Entonces todos tenemos de una u otra forma el ligado. Y esto hay que decirlo, ese era un solo proyecto, una sola empresa, que nos generaba 4,8% del PIB, 76% de las exportaciones, 40.000 empleos, que si lo queremos traducir son más de 40.000 familias, y que solamente con paralizarse 14.107 hasta la fecha, de otros sectores se han visto afectados. 1.700 millones de dólares hemos dejado de ganar en este momento. Tú lo dijiste hace un momento también, es que yo no sé qué hacen con mis impuestos, pero entonces cerremos todas las empresas privadas entonces, porque todas las empresas privadas pagamos impuestos. Entonces, el gobierno es el que tiene que administrar esos impuestos que nosotros. La mina pagó sus impuestos. ¿Qué hizo el gobierno anterior? ¿En dónde lo gastaron? Ellos son los que tienen que decir y dar la cara y decir en qué se lo gastaron. Y este gobierno también tiene que decirlo. Entonces, no podemos satanizar a la empresa privada porque el gobierno no hace bien su trabajo. Entonces, tenemos que potenciar lo que es la empresa privada para poder que Panamá siga creciendo. Quiero hablar, antes de darte la palabra nuevamente, quiero hablar de una persona que fue a Panamá, estuvo en el foro, que lo conocí en Panamá, no lo conocía anteriormente, pero sin embargo, he tenido la oportunidad de volverlo a ver aquí en Perú. Fuimos a desayunar y ahora tengo la oportunidad de volver a ir a almorzar con él dentro de un rato. Es Rómulo Mucho. Rómulo Mucho es una persona que me llamó mucho la atención y yo sé que a muchos de los que fueron al foro y lo escucharon también les llamó la atención. ¿Por qué? Porque Rómulo Mucho es una persona que nació en un pueblito, en el pueblito de Yuli, en Puno. Yuli es una comunidad que está cerca del lago Titicaca.
Si lo buscan en internet, van a ver que es un lago que se llama, que también llama mucho la atención, pues se llama Titicaca, y significa en lengua aymara, significa puma atrapando o correteando a una liebre. Y si uno lo ve desde el espacio, se ve como un puma y una liebre, como lo vieron ellos en su momento. Eso es otra cosa que nos vamos a conversar hoy en día. Él nació en Yuli Puno, que Yuli está aproximadamente a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es exactamente 3.840 metros sobre el nivel del mar. Ese señor nació ahí en Yuli, en Puno, en una comunidad aymara, donde su población es indígena o de los pueblos originarios. Y ese señor llegó a ser ministro de Energía y Mina del Perú. Es ingeniero en mina, ha estudiado en Nueva Zelanda, ha estudiado en las mejores universidades y más prestigiosas de Estados Unidos, también en Europa, también también se graduó en la Universidad de Puno, aquí como ingeniero en mina, y esa persona habla del tema de minería o sea, con el corazón en la mano. Él salió de un pueblo indígena o un pueblo originario, se preparó, creció, salió de Perú, administró algunos proyectos, regresó, fue ministro de Energía y Mina, hoy en día es consultor internacional, y él dijo una frase que fue la que más me impactó: la educación trae libertad. Y eso va ligado a lo que estaba diciendo Abel hace un momento. La educación trae libertad. ¿Y en dónde apunta la minería cuando llega a un lugar? A la educación. Es lo primero que comienza a desarrollarse, la educación. ¿Por qué? Porque un pueblo educado tiene libertad para escoger y tiene la libertad de irse por la ruta de la política o entrar a ser funcionario público o entrar a una empresa privada. Entonces, la educación trae libertad. Esa frase fue la que más me llamó la atención y por eso es que ya considero a una persona, a un amigo, a Rómulo Mucho, te vuelvo y repito, dentro de un rato nos vamos a encontrar nuevamente para seguir conversando, porque esa persona no solamente por dónde nació, sino dónde nació y dónde está hoy en día. O sea, la educación realmente es la que va a sacar a las personas del lugar donde están y le van a dar las herramientas para poder seguir desarrollándose. Y eso es muy importante. Y vuelvo y repito, porque Abel lo dijo hace un momento. Cuando la empresa llegó, cuando la minería llegó, ¿a dónde apuntó? A la educación, a un colegio, a que las personas desde la básica siguieran estudiando, después se fueron becados fuera a estudiar fuera de Panamá, después se creó un centro de capacitación técnica que todavía existe ahí y que está oxidándose, pero que también estaba capacitando a las personas de la comunidad, y eso es donde apunta la minería apunta a la educación. La semana pasada tuve un desayuno con el embajador de Estados Unidos y habíamos otro presidente de gremios ahí, y todo el mundo hablaba de la universidad, pero nadie hablaba, y es una de las cosas que decía, o sea, si nosotros necesitamos, queremos pedirle apoyo al gobierno de Estados Unidos, que es como el Santo Claus, que todo el mundo cuando va quiere pedirle algo, o sea, yo le pediría que realmente apuntara a lo que es la educación básica y principalmente al idioma. Nosotros perdimos la oportunidad de ser un país bilingüe teniendo a los norteamericanos por más de 80 años. Ahí perdimos ser un país bilingüe y sin embargo nosotros ahora eso nos está afectando para poder competir con otros países vecinos como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y otros países más que son países bilingües hoy en día porque apuntaron a la educación, apuntaron a preparar a esos niños para un futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y no estar cerrando calles y no estar paralizando la educación como lo hemos hecho este año, que en ese tema no me voy a meter, pero sin embargo nosotros tenemos que apuntar. Y la prueba de que eso realmente funciona es el señor Rómulo Mucho, que vuelvo y repito, nació en un pueblito muy pequeño, a 3.840 metros sobre el nivel del mar. De ahí salió a estudiar, salió a prepararse y hoy en día tiene en su currículum la dicha de decir
que además de ser ingeniero en minas, fue ministro de Energía y Minas del Perú. Y eso le da, por supuesto, toda la base para seguir hablando con todos los profesionales del mundo en temas mineros y también comencé a seguir creciendo económicamente como consultor internacional. Entonces, eso es lo que quería decir, porque me llamó mucho la atención que tú dijiste, Abel, que lo primero en donde apuntaron fue en crear escuelas, mejorar escuelas, colegios y todo lo demás. Eh, Tú que viviste antes de eso y lo estás viendo ahora, eh, dame un ejemplo, puede ser el tuyo, pero un ejemplo de superación de una persona que haya aprovechado la educación viviendo ahí y quedándose en el área. Sí, bueno, hay muchos, la verdad. Yo quizás sea uno de los más visibles de pronto hablar de mí, pero tengo gente muy cercana a mí que lograron estudiar inclusive en Estados Unidos, por ejemplo. También conozco a alguien que actualmente se mantiene trabajando dentro de Mina, que es de acá del área del interior, del área de Coclé, que también estudió ingeniería, es ingeniero mecánico en Estados Unidos. Hay otras jóvenes acá en la zona, inclusive no de aquí un poquito llega el auto, pero hay pueblos que están ubicados en el área de la costa donde se hay que viajar en lancha, jóvenes de allá que estudiaron en Estados Unidos también y aprendieron inglés, que es la base para todo. Yo diría que, como te decía, el no tener la oportunidad de aprender inglés nos ha pasado factura. Sin embargo, no significa de que no se podía. Yo creo que se iba trabajando en ese tema. Yo tenía la esperanza de que eso iba a cambiar con los años, porque es un proceso, pero hay muchos ejemplos de superación de jóvenes que lograron estudiar. Tenemos datos aquí de jóvenes que lograron inclusive graduarse de medicina, de doctor, hasta Claro. también lograron hacerse sacerdotes o curas aquí. Hace poco se graduó uno que tenía el apoyo de becas de la mina. Todo este tipo de ejemplos de superación hay en la zona que, como vuelvo y repito, no se hizo, quizás no se comunicó lo que se estaba haciendo, pero se estaban haciendo esos ejemplos de superación. Pero no solamente eso, también hubo mucha gente que logró crear emprendimientos o casos de éxito que quizás hoy en día han sido muy afectados, pero que lograron establecer empresas y lograron mejorar su nivel de vida porque vieron esas oportunidades en la zona. E inclusive hay datos de gente que llegó a trabajar a la mina y que hoy en día están trabajando todavía en First Quantum, pero en minas en otro país, en África, por ejemplo, En Zambia, porque sí. tuvieron Zambia, sí, porque tuvieron esa oportunidad. Eso no hubiera pasado nunca si no hubiera estado la mina acá. Y hoy en día estamos con esa posibilidad. Entonces, muchos ejemplos sin mencionar nombres propios de esa gente que logró estudiar, que logró superarse, que logró echar para adelante. Yo creo, y yo coincido con lo que dicen, no, pero es que era muy, yo creo que faltaba, por supuesto que faltaba, pero todo va a medida como va pasando el tiempo. La mina nada más tenía 4 años operando. No podemos pensar de que en 4 años podamos a solucionar los problemas de estas regiones. No, eso no va a pasar. O sea, son problemas que vienen de muchos años y a medida como pasa el tiempo, a veces se va teniendo demanda de problemas, de cosas que hay que solucionar. Pero íbamos en ese camino correcto. O sea, no era algo que no se podía solucionar. Y usted antes de preguntarme eso también mencionaba algo que existe un reclamo por parte de la sociedad civil de que, oye, yo no veo mis impuestos, o sea, yo no veo la plata del canal, yo no veo la plata de la mina. Inclusive, conversando con amigos, con vecinos, con gente de acá del interior, algunos del reclamo es, pero ¿por qué mejor no se hace, por qué la mina, hablando de la mina, no deja de entregarle la plata al gobierno y mejor la transforma en obras? Yo decía, y me acuerdo de esto porque en el foro lo mencionaron y ya también lo escuchaba anteriormente de obras por impuestos o algo parecido. Yo decía, Claro. bueno, eso es una posibilidad, pero recordemos de que el medio que existe hasta ahora
es el gobierno. O sea, la mina no puede ser un gobierno como tal. La mina es una empresa que tiene la obligación de pagar sus impuestos, pagar sus regalías o lo que le corresponda pagar, pero tiene que hacerlo a través de las autoridades competentes, pero somos un país democrático. Entonces, ese es el medio. Si de pronto no nos parece el más efectivo, puede existir la posibilidad de cambiar los métodos, pero tiene que venir desde el gobierno, no la mina tomar la iniciativa como tal, porque la mina es una empresa privada que va a tratar de cumplir a la medida que se le exija. Entonces, correcto. Y de acuerdo a las normativas existentes también. Sí, exacto. Entonces, no es algo como que pueda pasar, que a veces quizás el desconocimiento de la población nos ha llevado a pensar de que la mina no debe serlo así, debe serlo así, pero debe existir normativa y ellos se tienen que sujetar a ese tipo de normativas que en todo el país lo hay. Claro. Entonces, eso más que todo lo que yo pudiese mencionar al respecto, que quizás esa idea, y quizás usted nos pueda ahondar más, ese tema de que en vez de pagar impuestos en dinero... Sí, obra por impuesto. Exacto, se pudiese llegar, y qué ejemplos de pronto haya en otros países que eso pudiera ser un caso de éxito aquí en Panamá y en las comunidades. Bueno, Perú, Chile tienen esa metodología y tienen casos de éxito también, porque ahí entonces los proyectos lo que hacen es que determinan en conjunto con los gobiernos cuáles son las obras que van a hacer uno y cuáles son las obras que van a hacer los otros. Y al final ha tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la empresa privada tiene menos protocolos, tiene el dinero y lo hace mucho más rápido. Un ejemplo en Panamá es la carretera hasta que hizo la mina, que todos los que hemos visitado la mina y tú y ustedes que viven allá saben cómo era anteriormente y cómo es hoy en día. Además de eso, fue una carretera que se diseñó con todos los requerimientos para ser una carretera amigable con el medio ambiente. Tiene 11 cruces de fauna, 3 de ellos son acuáticos. Y a mí me llamó mucho la atención porque los profesionales que trabajaron para el diseño de esa carretera específicamente fueron profesionales del sector ambiental, los cuales hicieron todo un mapa de calor al principio para saber por dónde y qué especies pasaban por tales áreas, y en esos puntos específicos, con un estudio previo de flora y fauna que se realizó con equipos profesionales de la rama ambiental, por esos mismos puntos se diseñaron entonces los pasos, y que hoy en día se sigue monitoreando y se está estudiando entonces quiénes pasan, cuánto tiempo pasa, por qué lo pasan por ahí y hacia dónde se trasladan. Esa información no se hubiera logrado si no se hubiera trabajado con la empresa privada, porque ya sabemos que la empresa pública, o mejor dicho, el Estado o el gobierno, no desarrolla los proyectos con todos estos análisis previos que estaba diciendo anteriormente. Bueno, como el tiempo en radio es muy corto, y antes de cerrar, por favor, Abel, en un minuto, o sea, y cuéntalo en 60 segundos, un mensaje para la población. Aprovecha esta plataforma de medio ambiente y progreso. El presidente tiene que tomar una decisión. Nosotros como panameños tenemos que entender de que la mina no es una maldición, la mina es una bendición, pero sobre todo las comunidades que necesitan de este proyecto necesitan que se tome una decisión urgente. ¿Por qué? Porque la economía está muy difícil. Entonces, mis palabras son, necesitamos avanzar como país, no podemos seguirnos cerrando la puerta a la inversión, porque quienes sufren no son las grandes empresas como a veces se tiene equivocación de pensar de que se afecta a los ricos de este país, se afecta a las comunidades más vulnerables, y en esa nos contamos nosotros. Así que Panamá tiene que echar para adelante, y reactivar la mina es parte de ese proceso. Muchas gracias, Abel, por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que, bueno, este programa es tu casa. Cuando guste puedes nuevamente. Si escucharon algunos helicópteros y algunos aviones, porque hoy 23 de julio aquí en Perú se conmemora el Día de la Fuerza Aérea de Perú, en homenaje al capitán José Abelardo Quiñones González, quien sacrificó su vida el 23 de julio de 1941 durante el conflicto con Ecuador. Por eso hemos estado escuchando algunos helicópteros, y ahí hemos estado escuchando también
algunos aviones, porque hoy es un día feriado, hoy es un día conmemorativo del Día de la Fuerza Aérea de Perú. Quiero darle las gracias a todo el pueblo de Perú, a todos los que nos han atendido acá, empresarios, colaboradores y también algunas bueno, celebridades. Bueno, anoche conocí a una celebridad, pero todo lo que nos han estado dando esa cálida acogida aquí en Perú. Un fuerte abrazo, muchas gracias por todo y por supuesto vamos a seguir haciendo cosas con el Perú. Un saludo a todos los peruanos allá en Panamá, de la comunidad peruana allá en Panamá, que hoy están celebrando el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí en KW Continente, en Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con su servidor Roderick Gutiérrez. Y un saludo a José Palma, un saludo a Barranco, un saludo a Montenegro, a Luis, a Centrix, que se nos han sumado, y a todos los que han estado en el día de hoy también en Instagram. Recuerden que este programa va a estar 100% en YouTube y también lo pueden ver en Instagram una vez que termine este programa. Así que Abel Olivero, muchas gracias por estar con nosotros. Martínez, W Perdomo. Bueno, hay veces que es difícil saludar a todo el mundo porque uno no sabe realmente pronunciar esas palabras que ponen como nombres en Instagram. Pero a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio allá en cabina y por supuesto Irene que nos acompaña en toda esta multiplataforma. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible. Me quedo con una frase: la educación es libertad, de Rómulo Mucho. Saludos y que tengan un feliz día y excelente fin de semana en Panamá y también aquí en Perú. Saludos.